La condesa Valencia entró en la biblioteca junto a Alicia, sujetando con firmeza el brazo de la joven. Sus vestidos contrastaban de manera brutal. El de Valencia era de terciopelo carmesí, mientras que el de Alicia era de algodón azul desteñido. El duque Fernando se levantó del sillón de cuero, sus ojos grises estudiando la escena. Valencia llevó a Alicia hasta el centro de la sala, donde la luz de la chimenea iluminaba su rostro pálido. La joven mantenía la cabeza baja, los cabellos rubios cayendo sobre los hombros. Sus ojos castaños estaban enrojecidos de tanto llorar. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta no es una historia cualquiera. Es una de esas narrativas que estremecen el alma. Una joven marcada por el silencio y la injusticia. Un duque que carga culpas y promesas rotas. Y un castillo donde cada pasillo respira secretos, deseo y redención. Entre las sombras del pasado y la luz de un nuevo amanecer, Alicia y Fernando descubrirán que el amor verdadero no se implora, se conquista, con coraje, con entrega, con fe. Quédate conmigo hasta el final. Siente cada mirada que calla más que 1000 palabras, cada carta oculta, cada promesa que arde en el castillo de Alencastre. Y cuando el viento recorra sus torres, quizá también creas, como ellos, que incluso un corazón herido puede aprender a amar de nuevo. Si amas los romances de época que laten con pasión, secretos, heridas y esperanza, suscríbete al canal y viaja con nosotros por historias donde el amor siempre encuentra su camino, aunque tenga que desafiar al destino. Como lo prometí, duque Fernando, he traído a mi hijastra, anunció Valencia. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos verdes brillaban con frialdad. Le levantó el mentón a Alicia, obligándola a mostrar el rostro. Como le expliqué en mis cartas, la pobre quedó sorda y muda después de una fiebre, continuó la condesa. Fernando observó los labios temblorosos de Alicia, sus manos delicadas aferrándose al tejido del vestido. La tensión en el aire era palpable. El duque se acercó a ellas, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. ¿Y usted garantiza que es dócil?, preguntó, estudiando a Alicia. Valencia rió, un sonido seco y sin humor. Más dócil que un cordero, excelencia, aseguró. No causará problemas. Alicia cerró los ojos, sintiéndose como un animal en el mercado. Una lágrima escapó y rodó por su mejilla pálida. Fernando notó la lágrima, pero mantuvo la expresión impasible. ¿Y las deudas?, preguntó el duque, volviéndose hacia Valencia. La dote lo arregla todo, respondió ella rápidamente. Como se acordó. Fernando observó a Alicia una vez más. Su fragilidad, su juventud, su desamparo. Vio la pureza en sus ojos, incluso a través del miedo. Está bien, dijo finalmente. Me quedo con ella. Valencia soltó el brazo de Alicia con una sonrisa triunfante. Fernando extendió la mano hacia Alicia, pero ella retrocedió asustada. No puede oírle, recordó Valencia con un toque de sarcasmo. El duque la ignoró, manteniendo la mano extendida hacia Alicia. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. Lentamente, Alicia colocó su mano temblorosa sobre la de él. El contacto fue suave, pero eléctrico. Valencia se acercó a la mesa, donde ya la esperaba una bolsa de monedas. Parece que hemos hecho un buen negocio, dijo tomando la bolsa. Fernando no respondió, sus ojos aún fijos en Alicia. Sintió la mano helada de la joven entre las suyas, su pequeñez, su vulnerabilidad. Alicia miró el rostro del duque y no vio crueldad, sino una tristeza profunda. «Mi carruaje me espera», anunció Valencia, dirigiéndose hacia la puerta. «Les deseo felicidad conyugal». Su sonrisa era llena de dientes, tan falsa como sus palabras. La puerta se cerró tras ella y el silencio se apoderó de la biblioteca. Alicia comenzó a temblar incontrolablemente. Sus piernas se aflojaron. Fernando la sostuvo con firmeza, impidiendo que cayera. La condujo con suavidad hasta un sillón cerca del fuego. Sus movimientos eran calmos, deliberados,
distintos de la brutalidad que Alicia conocía. El duque calentó sus manos frías entre las suyas, frotándolas suavemente. Alicia lo miró a través de las lágrimas, confundida por aquella inesperada gentileza. Por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. Don Fernando permaneció junto a la chimenea tras la partida de Valencia, observando a la joven que temblaba en el sillón. El silencio entre ellos era denso, casi físico, y por un instante se preguntó cómo sería posible establecer algún tipo de comunicación. Alicia mantenía los ojos bajos, como si esperara algo, pero no parecía confundida. Había en ella una extraña serenidad, como si comprendiera más de lo que dejaba entrever. El duque retrocedió un paso, incierto, sus pensamientos turbios por dudas inesperadas. Alicia alzó la mirada y lo observó con una firmeza suave. Luego, vacilante, señaló el escritorio en el rincón de la sala. Esperó un gesto de aprobación. Él asintió lentamente. Con pasos comedidos, cruzó la estancia y se detuvo frente a los objetos de escritura. Sus dedos tocaron la pluma y el papel con una precisión sorprendente. Fernando se acercó en silencio, los ojos atentos a cada movimiento suyo. Cuando comenzó a escribir, sus trazos eran serenos, sin vacilación. La primera frase apareció sobre el papel con una claridad que lo sorprendió. A veces escucho, a veces también hablo. Fernando leyó despacio, sintiendo un nudo en el pecho. Ella comprendía. Siempre había comprendido. Antes de que él pudiera reaccionar, otra frase tomó forma. ¿Por qué me quiso? La pregunta flotó entre ellos como una flecha silenciosa. El duque se apartó un poco, como si necesitara aire. Luego se acercó al otro lado de la mesa y tomó otra hoja. Escribió con firmeza. Supe en la villa lo que hacía su madrastra, que la ofrecía a cualquier hombre por unas monedas. Muchos no eran dignos. Yo me sentía solo. Me gusta el silencio. La quise como compañía. Alicia leyó lentamente, sus ojos buscando alguna mentira oculta, pero solo hallaron honestidad. Volvió a escribir. Usted me sacó de una prisión. No quiero que esto también lo sea. El papel temblaba levemente bajo su mano. El duque la observó con más atención. La postura, los gestos, la precisión de las palabras. Nada en ella recordaba a la muchacha frágil que Valencia había descrito. Era una mujer lúcida, cautelosa y fuerte. Notó los mechones castaños que escapaban del moño y caían alrededor de su rostro pálido. Dio media vuelta, se acercó a la puerta y llamó a Antonia con voz controlada. Pidió sopa para dos. Al regresar, Alicia lo observaba en silencio, como quien espera algo que no se atreve a pedir. Fernando volvió a sentarse y con voz baja preguntó cómo era la vida en la casa de su madrastra. Antes de que él pudiera reaccionar, Alicia dejó caer la pluma. Sus hombros temblaron y una lágrima descendió lentamente por su mejilla. El duque permaneció inmóvil. Luego se acercó, se agachó junto al sillón y le hizo un gesto sutil, indicándole que se recostara. Con cuidado, apoyó un libro grueso en el brazo de la silla y le acercó de nuevo la pluma y el papel. Alicia respiró hondo antes de volver a escribir. Sus dedos estaban fríos, pero el trazo seguía firme. Su marido era cruel. Fernando sintió el estómago revolverse. Sabía que el padre de la joven había muerto hacía años y que Valencia se había vuelto a casar, pero nunca había considerado lo que podría haber sucedido tras aquellas paredes. Respiró hondo, tomó la pluma y escribió con vacilación. ¿Él te tocaba? La tinta se secó lentamente sobre el papel. Alicia guardó silencio por un momento. Sus ojos llenos de lágrimas se quedaron fijos en las llamas de la chimenea y luego asintió con lentitud, como si el peso de la verdad exigiera esfuerzo. Fernando cerró los ojos por un instante, y el mundo pareció enmudecer a su alrededor. Se acercó más, tocando suavemente el borde del sillón, y escribió una sola frase. Aquí estarás a salvo. Las palabras no eran solo consuelo, eran una promesa. Ella leyó, y sus manos reposaron sobre el regazo, aún temblorosas, pero sin la desesperación de antes. El calor del fuego envolvía a ambos,
y el silencio parecía ahora un refugio compartido, ya no un abismo. Fernando se recostó en el sillón contiguo, cruzó los brazos sobre el pecho y fijó la mirada en las llamas. Alicia lo observaba de soslayo, como quien estudia un enigma. Algo en ella había cambiado. Algo entre ellos comenzaba a nacer. La puerta se abrió despacio, trayendo el aroma de la sopa caliente. Antonia colocó la bandeja sobre la mesita, lanzó una mirada de compasión a la joven y salió en silencio. Fernando sirvió 2 porciones y ofreció una cuchara a Alicia. Ella dudó, luego aceptó. Comieron sin prisa, entre sorbos de silencio y cucharadas tibias. Era la primera comida que compartían, y aunque no se pronunció palabra alguna, había entendimiento. Cuando la comida terminó, Fernando se levantó y llamó a Antonia. Su voz fue calmada pero firme, y la criada apareció enseguida en la puerta. Con un gesto, él señaló a Alicia y dijo que debía ser llevada a sus aposentos. Alicia siguió a la criada en silencio, aún sosteniendo el papel donde había escrito su última frase. Atravesaron pasillos largos y silenciosos, adornados con tapices antiguos y altas ventanas enmarcadas por pesadas cortinas. La habitación que Antonia abrió era amplia, de techo alto, con paredes cubiertas por papel floral en tonos suaves de azul y crema. Una gran cama con dosel ocupaba el centro, cubierta por colchas bordadas a mano. Había allí un escritorio, un tocador antiguo y un armario de roble. Un leve perfume de lavanda flotaba en el aire. Antonia dudó un instante antes de decir: era la habitación de la duquesa. Alicia lo observó todo con ojos atentos. Antonia abrió los armarios y le mostró vestidos de telas finas, mantillas y zapatos delicados. Señaló cada prenda con paciencia, sin saber si la joven comprendía, pero deseando mostrarle amabilidad. Luego de un momento, se volvió hacia Alicia y le tocó suavemente el brazo. «Son tuyos ahora», dijo con ternura. Alicia sonrió. Pequeña, tímida, pero sinceramente. De regreso en la biblioteca, Fernando miraba fijamente las llamas de la chimenea. Su mente repasaba todo lo que Alicia le había revelado: la crueldad de la madrastra, el silencio impuesto, el dolor oculto tras los ojos castaños. ¿Cómo podía alguien permitir que algo así ocurriera con una niña? ¿Por qué nadie del pueblo había intervenido? La idea lo corroía. Aún no sabía qué haría por ella, pero sabía que haría algo. Fue entonces cuando Antonia regresó, golpeando suavemente la puerta. Fernando levantó la mirada. «Señor, hay una visita», dijo con cierta vacilación. «Llegó hace poco. Es su hermano». Por un segundo Fernando pareció no comprender. Luego se levantó con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Lucas?» Atravesó el pasillo a pasos largos y entró en el salón, donde un hombre alto, de facciones semejantes a las suyas, lo esperaba con una sonrisa amplia. Lucas alzó los brazos y rió. «Hermano, ¿cuánto tiempo?» Vestía un abrigo oscuro aún cubierto de polvo del camino y llevaba una pequeña alforja. Fernando lo abrazó con fuerza. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con el regimiento en Navarra». Lucas sonrió, desviando la mirada. «Me dieron una licencia de descanso. Necesitaba aire puro, lejos de las patrullas y de las ciudades». Fernando lo condujo hasta la biblioteca, donde la chimenea aún ardía. «Me alegra que hayas venido». El castillo estaba demasiado silencioso. Lucas observó el ambiente con interés y al pasar junto a la mesita cerca del fuego, notó los 2 platos todavía sobre la bandeja. Su mirada se detuvo un instante. «¿Compañía?», preguntó con una sonrisa curiosa. Fernando desvió la mirada por un breve momento antes de responder. «Una invitada. Mañana te contaré con calma». Lucas asintió lentamente, aunque el brillo en sus ojos se oscureció un instante. «Claro, claro, no hace falta decir más». Se sentó en el sillón con familiaridad y estiró las piernas. «¿Sabes? Echaba de menos conversar como antes. Solo nosotros 2». Lucas miró a su hermano con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Por dentro tramaba. No estaba allí por nostalgia ni por descanso. Había sido expulsado del batallón tras robar parte de los fondos de la tropa
y desperdiciarlo todo en bebida, juegos y mujeres. Lo habían perseguido, denunciado, y ahora necesitaba desaparecer por un tiempo. Sabía que Fernando, con su corazón ingenuo y solitario, jamás imaginaría en lo que se había convertido. El castillo era más que un refugio. Era su oportunidad perfecta para engañar, enriquecerse y tal vez empezar de nuevo. Mientras los dos conversaban junto al crepitar del fuego, el nombre de Alicia no volvió a mencionarse. Fernando había decidido guardar aquella revelación para el día siguiente. Quería que su hermano la conociera con calma. Quería presentarle a la mujer que poco a poco reavivaba su esperanza. Aquella noche, las sonrisas aún parecían sinceras, pero en el centro de la sala, entre el vino y los recuerdos, el peligro ya estaba sentado, con una mirada astuta y un plan oculto tras el afecto fingido. Antonia empujó la puerta despacio al amanecer, sin querer despertar a Alicia, pero encontró a la joven ya despierta, de pie frente al espejo. Vestía un delicado vestido rosa, de tela antigua, que había pertenecido a la difunta Anneliese. El corte elegante se ajustaba con suavidad a su esbelta figura, y el brillo sereno de sus ojos reflejaba cierto encantamiento ante su propio reflejo. Antonia sonrió, conmovida por la imagen. «Estás muy hermosa, niña», dijo con ternura. Luego le entregó un cuaderno y un pequeño trozo de tiza. «Pensé que sería más fácil que las plumas». Alicia recibió el cuaderno con gratitud y enseguida escribió: «Gracias, me gustaría ayudarla hoy». Antonia agitó la mano con cariño. «No es necesario, querida», pero Alicia insistió, escribiendo con claridad: «Pasteles». La gobernanta rió, sorprendida. «Bueno, entonces ven conmigo». Bajaron hasta la cocina aún vacía, donde el calor del horno comenzaba a extenderse. Antonia explicó que solo 2 veces por semana venían ayudantes del pueblo. Los demás días ella hacía todo sola, y al duque le gustaba que fuera así. Alicia caminaba con pasos tranquilos, observando cada rincón. En la cocina, se detuvo frente a la mesa y escribió: «¿Dónde están los ingredientes?». Antonia abrió los armarios y fue señalando uno a uno: harina, huevos, leche, azúcar. Alicia asentía, memorizando. Sabía hacer pasteles, pero necesitaba conocer el espacio. Con gestos precisos, separó todo lo que necesitaba. Se recogió el cabello con una cinta azul y remangó las mangas, sintiendo el calor del horno calentar sus manos frías. Antonia tuvo que salir por un momento para buscar leña en la parte trasera. Dejó a Alicia sola, confiando en su serenidad. La joven ya mezclaba los ingredientes con destreza cuando unos pasos resonaron en el pasillo. La puerta chirrió y Lucas apareció, apoyado en el marco, con una sonrisa perezosa y ojos curiosos. Al verla con el delantal, el cabello recogido y las manos en la masa, se acercó con interés. «No pareces una sirvienta común. Eres muy hermosa». Alicia dejó de mover la mezcla, se limpió las manos y, con calma, tomó el cuaderno. Escribió con letras firmes: «Soy la prometida del duque». Lucas leyó, y sus ojos se entrecerraron por un instante. La observó con más atención, notando su silencio absoluto, la ausencia de reacción sonora. Percibió que no hablaba. Tal vez oía poco. Un detalle que podría resultarle útil más adelante, pero no ahora. No podía indisponerse con su hermano. «Ah, claro, la prometida de mi hermano. Encantadora, sin duda». Lucas sonrió y se apartó. El tono era ligero, pero la mirada decía otra cosa. Alicia permaneció inmóvil hasta que él salió. Cuando la puerta se cerró, soltó un leve suspiro de alivio. La presencia de aquel hombre la incomodaba profundamente. Inconveniente, invasivo. Aún así, volvió a su tarea, decidida a no permitir que él arruinara su momento de paz. Colocó el pastel en el horno y limpió la mesa con precisión. Minutos después, Antonia regresó y notó el leve rubor en el rostro de la joven. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. Alicia solo asintió y señaló el horno. El dulce aroma comenzaba a llenar el ambiente. Poco después, el duque entró, atraído por el olor y la curiosidad. Al verla junto a Antonia, sonrió. «Buenos días»,
dijo aún sabiendo que ella no lo escucharía del todo. Ella se volvió y lo saludó con un leve gesto de cabeza. Fernando notó el cabello recogido, el vestido rosa, el delantal, y sintió un nudo en el pecho. Había en aquella imagen algo sencillo, casi doméstico. Se sentaron a la mesa mientras Antonia servía el pastel recién salido del horno. Era ligero, perfumado, con una cobertura de miel. Alicia observaba la escena con serenidad. Se sentía útil, integrada, segura. Por primera vez en años, compartía un desayuno que no le era impuesto, sino construido. Lucas entró enseguida, ahora más arreglado. Al ver a Alicia sentada a la mesa, fingió sorpresa. «Ah, entonces tú eres la joven que vi en la cocina hace un rato. Cocinas tan bien como te vistes». Fernando sonrió orgulloso. «Lucas, ella es Alicia, mi prometida». La mirada de Lucas se demoró un poco más de lo necesario. «Cuñada, entonces». «Un placer». Se sentó con soltura, pero sus ojos decían otra cosa. Alicia desvió la mirada incómoda. Sabía reconocer el doble sentido detrás de aquellas palabras. Fernando, sin embargo, parecía feliz por el reencuentro. Sirvió generosamente al hermano, cortó más porciones del pastel y habló de caballos, del día que comenzaba. Lucas escuchaba, respondía, pero no dejaba de observar a Alicia. Ya la había incluido en su lista. Pero, por ahora, esperaría. Tenía planes mayores. El desayuno transcurrió tranquilo a los ojos de Fernando. Pero bajo la superficie, capas de tensión comenzaban a formarse. Alicia sonreía con educación. Antonia fingía no notar las miradas de Lucas, y éste, tras su máscara fraterna, urdía nuevos caminos. El castillo de Alencastre estaba lejos de ser un refugio de paz. Había demasiados secretos, y ahora el peligro habitaba dentro de la casa. Después del desayuno, Alicia acompañó a Antonia por los pasillos del castillo. La criada, con paciencia y voz suave, le mostraba cada rincón: la sala de música, los jardines interiores, los corredores silenciosos llenos de retratos antiguos. Fernando y Lucas habían salido a caminar por la propiedad, dejando la casa envuelta en un silencio apacible. El castillo era grande, imponente, pero había en él una tristeza gris que oscurecía incluso los vitrales más coloridos. Alicia recorrió cada estancia con pasos atentos. Las paredes altas, los muebles antiguos, el aire frío, todo era inmenso y solitario. Al volver a su habitación, sintió un alivio silencioso. Era su espacio ahora. Recordó el cuartito del fondo donde vivía con su madrastra, entre cajas y goteras. Allí, por primera vez, tenía un cuarto solo suyo, un rincón donde podía existir sin miedo. Se sentó al borde de la cama y observó el armario. Antonia le había pedido que separara los vestidos que no usaría. Alicia abrió las puertas y comenzó a organizar las prendas con cuidado. Telas pesadas, terciopelos, sedas, colores que iban del vino al azul profundo. Al agacharse para examinar la parte inferior del armario, notó algo extraño. Había una tabla suelta bajo el último cajón. Con los dedos temblorosos, la retiró con cuidado. Escondida bajo la madera, descansaba una pequeña caja de madera oscura, envuelta en un paño grueso. El corazón de Alicia se aceleró. Alguien claramente había querido ocultarla. El lugar era estrecho, invisible a simple vista. Tomó la caja con manos temblorosas, sintiendo el peso del secreto que guardaba. Se sentó en el suelo, el vestido extendiéndose a su alrededor como pétalos de rosa, y abrió lentamente la tapa. Dentro había un manojo de cartas amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta. A su lado descansaba un pañuelo azul oscuro, bordado con iniciales que ella no reconocía. El olor que salía de allí era de algo antiguo y olvidado, como una nostalgia que nunca fue dicha. Alicia sostuvo la caja contra el pecho. No sabía si tenía derecho a abrir aquellas cartas, pero el misterio latía como un corazón vivo. Antes de que pudiera decidir, vio la manija de la puerta moverse despacio. Por instinto, volvió a esconder la caja en el fondo del armario y cerró las puertas. Se levantó de un salto, tratando de recomponer el rostro. A su lado estaba el cuaderno y la tiza. Era Antonia sonriendo con dulzura.
Le hizo una seña para que la acompañara al almuerzo. La joven asintió, intentando parecer tranquila. Sus pasos hasta la puerta aún sonaban apresurados. Bajaron las escaleras en silencio. El sol entraba tímido por las altas ventanas y el aroma del almuerzo ya llenaba los pasillos. Alicia todavía sentía el peso de la caja escondida ardiendo dentro del armario. Cuando llegaron al comedor, Lucas no estaba. Solo Fernando la esperaba, sentado con porte elegante, los ojos gentiles fijos en ella. Alicia sonrió con suavidad y se sentó a su lado. El almuerzo fue servido con delicadeza: sopa caliente, pan fresco, compotas y té de hierbas. Fernando parecía tranquilo y comentó entre cucharadas sobre su hermano. Lucas siempre fue impulsivo, pero tiene buen corazón. Hablaba despacio, como siempre lo hacía con Alicia, para que ella intentara leerle los labios. Ella no comprendía todo, pero percibía el tono. Dulce, ingenuo. Él creía en su hermano. Alicia, en cambio, no. Acostumbrada a la crueldad disimulada, sabía reconocer los pequeños signos, el brillo falso en los ojos de Lucas, la manera en que sus gestos calculaban las reacciones ajenas. Fernando no lo veía. Fernando no lo sabía. Alicia lo miró con ternura y un toque de tristeza. Era un buen hombre, pero rodeado de sombras que aún no percibía. Y ella, con su silencio atento, veía más de lo que podía decir. Fernando entonces tomó el cuaderno que estaba junto a su plato. Con la tiza, escribió con caligrafía firme: «Tu pastel estaba delicioso». Alicia leyó, y sus ojos se iluminaron. Una sonrisa surgió en sus labios y esta vez fue completa, genuina, como una flor abriéndose por primera vez. Fernando sonrió también, conmovido por aquella pequeña alegría. Era un momento simple, pero profundamente vivo. Antes de que pudieran decir algo más, Antonia apareció en la puerta con expresión respetuosa. «Perdón, señor, hay una visita». Alicia levantó los ojos hacia ella, y con naturalidad leyó en sus labios el nombre pronunciado: «Señor Ramiro». La sangre de Alicia se heló por un instante. Conocía ese nombre. Era el marido de Valencia, el hombre que habitaba sus peores silencios. Para ella, aquel instante era una pesadilla que volvía a despertar. Fernando percibió en el mismo instante el efecto devastador que el nombre de Ramiro tuvo sobre Alicia. Sus dedos se aferraron con fuerza al tejido del vestido. Los ojos abiertos buscaban un refugio imposible. Temblaba como si el frío del pasado hubiese invadido su piel. Fernando se acercó con la mirada firme, intentando transmitir seguridad. Se inclinó despacio. Habló en voz baja, como si cada palabra debiera atravesar un campo minado. Le dijo que iría él mismo, que no debía temer. Pero Alicia negó con desesperación. No quería dejarlo enfrentarse solo a aquel hombre. El duque comprendió la profundidad del pavor que habitaba en ella. Se volvió hacia Antonia y con un gesto firme le pidió que permaneciera allí, junto a la joven. La criada se acercó a Alicia y tomó su mano con delicadeza. Fernando entonces se apartó, atravesando los pasillos con los puños cerrados. Sus pasos resonaban como martillazos sobre el suelo de piedra. Cada metro recorrido alimentaba su rabia. Al llegar al salón, la visión de Ramiro lo golpeó como un puñetazo. El hombre estaba de pie, las botas sucias marcando la alfombra, el cuerpo ancho cubierto por un abrigo oscuro. Olía a bebida, tabaco y arrogancia. Una sonrisa cínica cruzaba su rostro mal afeitado. Fernando sintió la sangre hervir, pero se contuvo. Debía escuchar antes de actuar. Se detuvo a pocos pasos de él y dijo con frialdad, sin ocultar el desagrado: «¿Qué hace usted aquí?». Ramiro alzó el mentón como si estuviera en terreno propio. Su voz llegó cargada de cinismo. «Vine a buscar a Alicia, es como una hija para mí, y no autoricé este matrimonio ridículo». Las palabras resonaron como veneno en el salón. Fernando sintió el pecho apretarse, pero se controló. Alicia es mayor, puede tomar sus propias decisiones. Además, pagué una dote por ella. La mención de la dote hizo que el rostro de Ramiro perdiera la sonrisa por un instante. Sus ojos se entrecerraron
como si algo se escapara de su control. «¿Dote?», repitió con la voz atrapada en la garganta. «¿Qué dote?». En ese momento, el duque comprendió todo. Valencia había mentido. No le había dicho nada a su marido sobre el dinero. Ramiro no esperaba escuchar aquello. Su presencia allí no era motivada por afecto, sino por control y ahora también por codicia. Intentó disimular el desconcierto y retomó su postura amenazante. «Aún así, no permitiré que esto continúe. Ella es de mi familia». La voz grave sonó falsa, y Fernando supo que era hora de poner fin a aquella farsa. Se acercó despacio, con los ojos encendidos. Perdió el derecho a hablar de familia cuando permitió lo que ocurrió en esa casa. Su voz era baja, pero cortante. «No intente decirme que le importa, y escuche bien. Esta es la última vez que pone un pie en este castillo. Nunca más se acercará a ella. Alicia será mi esposa, y sé exactamente lo que pasó». Ramiro rió, pero fue una risa seca, casi nerviosa. Intentaba mantener el control que ya no tenía. «Duque, usted no sabe con quién está hablando». Pero esta vez no hubo espacio para amenazas. Fernando avanzó, lo agarró por el cuello del abrigo y lo empujó con fuerza hacia la puerta. El impacto cambió el aire de la sala. Los criados aparecieron en los pasillos, atónitos. «Fuera de aquí», gritó Fernando, su voz tronando como un relámpago. Ramiro intentó resistirse, pero fue arrastrado hasta el umbral y arrojado fuera. El sonido de la puerta al cerrarse pareció sellar algo definitivo. Fernando permaneció allí unos segundos. Respiraba con dificultad, como si luchara contra su propia furia. Las manos le temblaban. Pasó los dedos por el cabello, intentando recuperar el control. Sentía el peso de todo aquello, pero sabía que había hecho lo correcto. Volvió lentamente por los pasillos, ignorando las miradas curiosas de los criados. Al entrar en el comedor, encontró a Alicia aún sentada, el cuerpo encogido, los ojos fijos en la mesa. Se acercó en silencio, tomó el cuaderno y la tiza con manos más serenas. Se sentó a su lado, respetando su espacio, y escribió con cuidado: «Él no volverá. Estás a salvo ahora». Alicia leyó despacio, los ojos llenos de lágrimas. Las palabras, simples como eran, pesaban como un mundo. Alzó la mirada y encontró la suya. La gratitud que transbordaba de su rostro decía más que cualquier sonido. Fernando permaneció a su lado, en silencio. No tocó su mano, no intentó consolarla con gestos. Solo se quedó allí, como una promesa viva de protección. Alicia respiró hondo, permitiéndose creer. Tal vez, por primera vez, sintió que alguien lucharía por ella. Y en ese instante, aún en silencio, ambos supieron que algo había cambiado. Un nuevo lazo se formaba, hecho de valor, dolor y cuidado. Después de todo el episodio con Ramiro, Alicia regresó a su habitación en silencio. Las manos aún le temblaban levemente, pero su cuerpo buscaba descanso. Se recostó en la cama y fijó la mirada en el techo. Sabía que Ramiro no se rendiría con facilidad, pero se negaba a vivir atormentada. Fernando se había levantado por ella, y eso bastaba por ahora. Un gesto que valía más que 1000 palabras. En el fondo, Alicia confiaba en que él la protegería. Quería alejar la sombra de aquel hombre de su mente. Necesitaba ocupar el tiempo, calmar el corazón. Entonces, recordó la caja escondida en el armario. La memoria de las cartas le despertó una inquietud curiosa. Se levantó despacio, fue hasta la puerta, la cerró con firmeza y volvió al armario. Retiró con cuidado la caja y se sentó junto a la ventana. El cielo ya comenzaba a oscurecer. Desató la cinta con dedos cuidadosos. El papel de las cartas estaba amarillento, marcado por el tiempo. Un perfume antiguo, delicado, aún vivía entre las páginas. Todas habían sido intercambiadas entre dos personas, alguien que firmaba como A y otra como J. El corazón de Alicia se aceleró. A podría ser Anneliese, pero ¿Guilla? No era Fernando. Era otro hombre, un nombre que desconocía y que ahora, lentamente, tomaría forma ante sus ojos. La primera carta que leyó
estaba firmada por A. Sus palabras rebosaban emoción. No consigo olvidar el beso en el huerto. El mundo pareció desaparecer y todo lo que existía eras tú y el sonido del viento entre los árboles. El calor de tus labios quedó atrapado en mi piel. Mi vestido aún guarda tu olor. Intento actuar con prudencia, pero mi alma te pertenece. Con amor, A. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Aquello era una confesión íntima, de un amor prohibido, pero que florecía de todos modos. Continuó leyendo. La respuesta venía enseguida, escrita con letras firmes, masculinas, seguras. Soñé con el momento en que nuestros ojos se encontraran de nuevo. Besé este pañuelo azul oscuro antes de enviártelo, para que tengas un pedazo de mí cerca, incluso en mi ausencia. Guárdalo junto a tu pecho. Con amor, J. El corazón de Alicia se encogió. Ese era el pañuelo que había encontrado en la caja. Azul oscuro, bordado, doblado con delicadeza. Ahora todo cobraba sentido. Con cada nueva carta, el secreto se volvía más claro. Todas habían sido escritas a lo largo de casi 2 años, y con el tiempo, aquel amor oculto revelaba encuentros secretos, paseos nocturnos, manos temblorosas, juramentos de añoranza y promesas susurradas. Un amor vivido en las sombras, pero tan real como cualquier otro. Las tardes sin ti son largas y vacías, decía una carta. Cada flor que veo me recuerda a tu rostro. Otra confesaba, tengo miedo de lo que estamos haciendo, pero ya no puedo vivir sin ti. Y luego, tu silencio me hiere. Escríbeme, dime que aún me amas. Las palabras saltaban de las páginas como heridas abiertas, aún palpitantes después de tanto tiempo. La última carta provenía nuevamente de J. El tono era angustiado, urgente. Supe que has enfermado. Mi alma está inquieta desde entonces. Iría corriendo, si pudiera. Sé que hay ojos sobre mí, pero encontraré una manera. No puedo estar lejos de ti, y menos ahora. Por favor, no me borres de tu vida. No me dejes en la oscuridad. Con amor, J. Alicia cerró los ojos por un instante, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Lo que tenía ante sí era una traición. Pero más que eso, era una historia que nunca había sido contada. ¿Lo sabía Fernando? Lo dudaba. El hombre que cuidaba del castillo, que la había acogido con tanto respeto, parecía guardar una memoria inmaculada de su esposa. Un amor silencioso y fiel, que tal vez nunca imaginó lo que había detrás de los ojos dulces de Annelies. Guardó el pañuelo de nuevo en la caja, con manos lentas. Volvió a atar las cartas con la cinta envejecida. Colocó todo en el fondo falso del armario, cubrió con el forro y los vestidos encima. Permaneció quieta un instante, los dedos tocando la madera. Aquel era un secreto que ahora le pertenecía, y quizá nunca debía ser revelado. Un amor enterrado entre sombras, sellado por palabras y silencio. Los días transcurrieron en el castillo de Alencastre y una rutina tranquila se instaló. Alicia casi no veía a Lucas, lo cual le traía alivio. En cambio, Fernando se volvía cada vez más presente. Con gestos serenos, paciencia en la mirada y palabras cuidadosas, creaba a su alrededor un espacio de seguridad. Disfrutaba de sus pasteles y dulces con verdadera alegría, y cada sonrisa suya parecía devolverle, en silencio, la dedicación con que ella lo cuidaba. De Ramiro no llegaban noticias. El tiempo, por fin, traía cierta paz. Una tarde de cielo despejado, Fernando invitó a Alicia a conocer las tierras que rodeaban el castillo. Ella aceptó con una sonrisa tímida. Caminaron por senderos sombreados por árboles centenarios hasta llegar a lo que parecía un refugio escondido. Una cascada descendía entre las piedras detrás del castillo, formando un lago de aguas cristalinas. Flores silvestres bordeaban la hierba bien cuidada, mientras pájaros de colores volaban entre las ramas. Era como un paraíso preservado. Para bajar hasta el lago, Fernando le ofreció la mano. Alicia dudó, pero la aceptó con delicadeza. El contacto era cálido, firme. Sentía su corazón acelerarse, no por miedo, sino por algo nuevo, indefinido. Cuando llegaron al final del sendero,
Él aún sostenía su mano, pero ella la soltó con suavidad. No era fácil para ella. Fernando lo comprendió. No insistió. Se limitó a sonreír y mostrarle el lugar con orgullo. Señaló el campo y le dijo que todo aquello antes era maleza. Él mismo había plantado las flores y trabajado la tierra con sus propias manos. El césped había sido un regalo de su padre años atrás. Era su refugio, un pedazo de paz. Alicia escribió en su cuaderno: «Es hermoso». Él lo leyó despacio, con los ojos fijos en ella. Luego tomó el cuaderno y con la pluma escribió: «Sé que es difícil verme como esposo, pero quiero casarme contigo, y esperaré». Alicia leyó en silencio. Su respiración pareció quedar suspendida. Tomó la tiza y escribió: «Lo sé, y yo también quiero eso. Solo dame un poco más de tiempo». Fernando sonrió, una sonrisa que era más que feliz. Era agradecida. «De acuerdo», respondió con ternura. Se sentaron sobre la hierba, observando el agua correr, los pájaros volar, el viento pasar. Era un momento leve, simple. Pero allí, entre silencios y promesas, algo nuevo comenzaba a formarse. Cuando el frío empezó a calar en los huesos, decidieron regresar. Caminaron lado a lado hasta el castillo, pero al llegar a la entrada fueron sorprendidos. Valencia estaba en la puerta, encogida bajo un chal gastado, el cabello cubriéndole parte del rostro. Temblaba, con las manos unidas al pecho. En cuanto vio a Alicia, corrió hacia ella. «Alicia, por favor, sé que aún no se han casado, pero vuelve a casa conmigo». Alicia dio 2 pasos hacia atrás y se escondió detrás de Fernando. El duque alzó la mano, protector. «Valencia, ya hablé con tu marido. Dejen a Alicia en paz. Es mayor de edad, y pagué una dote por ella». Valencia palideció. Alicia entendió de inmediato. Ramiro no había aceptado el plan de deshacerse de ella. Valencia murmuró nerviosa: «Ramiro no acepta este matrimonio, duque». Fernando, con firmeza contenida, respondió: «Ya se lo dije a él, y te lo repito a ti. No quiero a ninguno de ustedes en mis tierras. Alicia es dueña de su vida, y ustedes nunca la trataron como hija». Valencia insistió: «Pero, duque, por favor». Fernando no respondió. Tomó la mano de Alicia con firmeza y la condujo al interior del castillo, cerrando la puerta tras de sí. Dentro del vestíbulo, el silencio parecía espeso. Fernando miró hacia abajo y notó que Alicia aún sostenía su mano. Ella lo observaba con ojos brillantes, llenos de algo que él no supo nombrar. Era gratitud, era emoción, era reconocimiento. Y entonces, sin previo aviso, ella lo abrazó. Un abrazo pleno, sentido, entregado, como si en ese instante encontrara refugio en un mundo nuevo. Fernando la envolvió con los brazos. El gesto no era solo de ternura, sino de promesa. Ella era una joven marcada por el dolor, y él lo sabía. Pero aquel abrazo decía más que las palabras. Allí estaba protegida, y tal vez, por primera vez, amada. Alicia cerró los ojos y apoyó el rostro en su hombro. Respiró hondo. Por primera vez, desde que había llegado a aquel castillo, se sentía en casa. Lucas observaba en silencio desde lo alto de la escalinata el abrazo entre su hermano y Alicia. La escena lo conmovió por un breve instante. Sintió una punzada extraña, quizá nostalgia de algo que nunca tuvo, pero aquel deseo de afecto pronto se disipó. Él pertenecía al mundo, errante por naturaleza. En los últimos días se había escapado discretamente hasta la villa para asegurarse de que ningún cartel con su rostro hubiese llegado a manos del alguacil. Por ahora estaba a salvo, pero no podía descuidarse. Descendió las escaleras con pasos lentos, observando el movimiento en la entrada. Al llegar al último peldaño, forzó una sonrisa y dijo en voz alta: «Tenemos que fijar la fecha de esa boda, hermano mío». La frase venía envuelta en entusiasmo fingido, un disfraz conveniente para quien debía mantener las apariencias. Alicia, que no había oído la provocación, simplemente hizo una leve reverencia al duque y se retiró con discreción, sus pasos apurados buscando refugio. Pero al pasar junto a Lucas, algo la hizo detenerse por un segundo.
En el bolsillo del lado izquierdo de su chaqueta, donde los caballeros solían llevar sus pañuelos, había un pañuelo azul oscuro. Alicia sintió que el corazón le vacilaba. Era exactamente igual al de la caja, doblado de la misma forma, con el mismo tono profundo y discreto. Por un instante, el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Podría ser él? Intentó no mostrar nada. Continuó caminando con el mismo ritmo, pero dentro de sí 1000 pensamientos chocaban. Lucas, el nombre en las cartas era J, no coincidía. O tal vez había encontrado la caja. ¿Habría descubierto el secreto y tomado el pañuelo solo por curiosidad? Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y corrió hacia el armario. Retiró las ropas con prisa. La caja aún estaba allí, intacta, cerrada como la había dejado. El pañuelo también. Se sentó en la cama con las manos temblorosas. ¿Podría haber más de un pañuelo igual? Quizás era común entre los hombres de aquella época. Un regalo antiguo de familia. ¿Sería Lucas el hombre de las cartas y J la inicial de otro nombre, un seudónimo? La duda ardía como brasa dentro de ella. Alicia respiró hondo. Necesitaba pensar, comprender, pero, sobre todo, ser justa. Fernando acudió a su mente con fuerza. Recordó el abrazo que él le había dado, sus ojos sinceros, la forma en que la escuchaba incluso cuando no pronunciaba palabra. En aquel gesto simple se había sentido acogida, protegida como nunca antes. Por él estaba allí, y a él debía la verdad. Por más dolorosa que fuera, no podía ocultarla. Fernando merecía saber, merecía todo. Pensó en Valencia y Ramiro, en cuanto habían mentido, manipulado y vendido su libertad como quien entrega un objeto usado. Le habían robado la infancia, la voz, los sueños, pero Fernando le había devuelto algo que creía perdido: dignidad, respeto. Por eso, él debía conocer la verdad sobre todo, sobre las cartas, el pañuelo, y quizás sobre el hermano que aún no conocía por completo. Se levantó con un nuevo peso en el pecho, pero también con una certeza. La verdad, una vez descubierta, no puede ser silenciada. Miró por última vez la caja, la cerró con delicadeza y la devolvió bajo el forro, cubriéndola con los vestidos. Permaneció allí, quieta, con los dedos sobre la madera. Aquel era un secreto que ahora le pertenecía, y quizá nunca debía ser revelado. Un amor enterrado entre sombras, sellado por palabras y silencio. Alicia bajó a cenar en silencio. El día había sido largo, y su corazón aún latía desacompasado desde el descubrimiento del pañuelo. Encontró a Antonia en la cocina, ultimando los preparativos. El aroma del asado llenaba el ambiente con una sensación de calidez. Con delicadeza Alicia tomó su cuaderno y escribió una pregunta que ya no podía contener. ¿El duque tiene más hermanos? Antonia, que se secaba las manos con un paño de lino, sonrió con sencillez y respondió escribiendo: «No, señorita, son solo 2, el señor Duque y el señor Juan Lucas». Alicia leyó la respuesta y por un instante el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Juan Lucas. La letra J. Era él. La confirmación desgarró el velo de la duda. Las cartas, el pañuelo, el misterio, todo apuntaba a él, el hermano del hombre en quien ahora empezaba a confiar y a quien admiraba profundamente. Agradeció con una sonrisa contenida y un leve asentimiento. Su rostro permaneció sereno, pero dentro de sí el torbellino crecía. Sus manos apretaron el cuaderno con fuerza. ¿Cómo podría contárselo a Fernando? ¿Cómo revelarle que su hermano había tenido un romance oculto con su difunta esposa? Y peor, ¿cómo saber qué más escondía? ¿Sería capaz de algo más grave? Nada parecía seguro ahora. Mientras tanto, en el salón principal, Fernando y Lucas conversaban junto a la chimenea. El duque, relajado, mostraba satisfacción por tener a su hermano en casa. Lucas, en cambio, hablaba con palabras cuidadosamente medidas. Observaba todo a su alrededor, como quien evalúa las piezas de un juego que podría ganar. Tras algunos elogios al castillo y al paisaje, dejó escapar: «He pensado en establecerme, ¿sabes? Comprar unas tierras, empezar algo propio».
Fernando frunció el ceño, sorprendido. ¿Vas a dejar el pelotón así de repente? Lucas se encogió de hombros, con expresión de quien ya lo ha meditado demasiado. Creo que ha llegado el momento. Me cansé de aquella vida. Solo necesitaría una pequeña ayuda para empezar. Hizo una pausa, mirando a su hermano con una media sonrisa. ¿Podrías prestarme algo de dinero? La frase sonó tranquila, pero había tensión entre líneas. Una prueba, una apuesta. Fernando vaciló. Amaba a su hermano, pero conocía sus debilidades. Recordaba bien las historias de deudas, las noches perdidas en juegos y tabernas. Lucas, si es algo serio, si de verdad quieres asentarte, te ayudaré. Pero lo haremos juntos. Elegiremos la tierra y pagaré directamente. Lucas rió intentando sonar despreocupado. ¿No confías en mí? El duque sonrió de lado. Confío, pero quiero verte triunfar. Solo eso. Lucas contuvo la risa que amenazaba escapar. Pensaba para sí que Fernando no tenía idea de la verdad. No se trataba solo de juegos. Había cruzado límites irreversibles, robo, huida, traición al pelotón. Creyó que sería fácil convencerlo, pero ahora veía que tendría que fingir más, sonreír más y esperar. Sabía dónde se guardaba el cofre. Sabía cuándo las llaves quedaban a la vista. Solo era cuestión de tiempo. Simulando humildad, Lucas extendió la mano a su hermano. Está bien, lo haremos juntos. Tú pagas, ¿de acuerdo? Fernando estrechó su mano con firmeza. De acuerdo. Y después quiero verte casado también. Lucas desvió la mirada. El peso del pasado lo alcanzó con violencia. Ya había amado a alguien, a Nelis, la única mujer que había tocado su alma. Iban a huir, iban a empezar una nueva vida. Pero ella enfermó, y él no llegó a tiempo. Desde su muerte todo se volvió sombra, se hundió en el mundo. Bebida, juegos, engaños, nada llenaba el vacío, nada lo traía de vuelta. Y ahora, en ese mismo castillo donde ella había vivido como esposa de su hermano, se veía obligado a sonreír, a fingir, a guardar el dolor como un puñal oculto. ¿Qué diría Fernando si lo supiera? Si descubriera que el hermano al que acogía con tanto cariño era, en realidad, el hombre con quien Anneliese había intercambiado promesas en secreto. En la cocina, Alicia intentaba mantener el rostro sereno mientras ayudaba a Antonia a poner la mesa. Las revelaciones de aquella noche habían encendido una alarma dentro de ella. Estaba ante una red mucho más grande de lo que imaginaba. Lucas era Jota, y de algún modo aún cargaba con el pasado. Sabía que no podía ignorarlo. La verdad empezaba a gritar, y tarde o temprano tendría que ser dicha. La cena transcurrió en aparente tranquilidad en el castillo de Alencastre. Fernando y Lucas conversaban animadamente en la mesa, y aunque Alicia no lograba comprender todas las palabras, percibía el tono amable entre los dos. Cuando los hermanos hablaban entre sí, le resultaba difícil seguir la conversación leyendo los labios, pero dedujo que el duque estaba realmente dispuesto a ayudar a Lucas a adquirir tierras. Aún así, un peso permanecía en su pecho. Algo no estaba bien. Alicia había decidido que esa noche le contaría todo a Fernando. El secreto que guardaba desde que descubrió las cartas debía salir a la luz. Pero justo después del postre, un hombre de confianza del duque llegó al castillo, y ambos se encerraron en el despacho para tratar asuntos urgentes. Lucas salió de la mesa en silencio, pensativo, y Alicia comprendió que no podría hablar con Fernando aquella noche. Tendría que esperar. La madrugada cayó silenciosa sobre el castillo. Solo los crujidos de la madera y el sonido del viento que soplaba entre las torres llenaban la oscuridad. Poco antes del amanecer, Lucas se levantó sigilosamente de su cama y recorrió los pasillos con pasos ligeros. Al llegar a la biblioteca, encontró la llave del cofre en su lugar habitual y lo abrió con manos rápidas. Planeaba llevarse solo una parte, pero al ver la cantidad de dinero allí, no resistió. Lo tomó todo. Cuando se volvió para colocarse la bolsa al hombro, tropezó con una silla que cayó con un golpe sordo. Sobresaltado, se apresuró.
El ruido había despertado a alguien. Antonia, que dormía en el piso inferior, escuchó el sonido y subió con una vela en la mano. Al abrir la puerta de la biblioteca, encontró a Lucas con la bolsa repleta. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Lucas, ¿qué está haciendo?» Lucas se volvió, el rostro tenso, sudando frío. «Quédate calladita, Antonia. No has visto nada». Pasó junto a ella con la bolsa al hombro y se dirigió a la puerta del castillo. La luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Antonia, desesperada, corrió tras él suplicando, pero sus pasos fueron interrumpidos por una voz proveniente de la escalera principal. «¿Qué ocurre aquí, Antonia?» Era Fernando, con ropas sencillas, bajando apresurado. Lucas se quedó inmóvil. La bolsa colgaba de su hombro. «Hermano», murmuró, pero su voz delataba el miedo. Antonia se volvió hacia el duque con lágrimas en los ojos. «Señor Fernando, el señor Lucas». Vació el cofre. Fernando descendió los últimos escalones como un rayo, arrancó la bolsa del hombro de su hermano y la abrió. Billetes, monedas, documentos. La traición estaba allí, evidente. «Lucas, ¿cómo pudiste?» Su voz salió baja pero cortante. Lucas intentó hablar, balbuceó excusas, pero fue interrumpido por el sonido de fuertes golpes en la puerta. Antonia corrió a abrir. Era el comandante del batallón. «Señor Duque, disculpe. Me temo que está pasando por lo mismo que nosotros. Su hermano es un fugitivo. Robó fondos militares y desapareció. Está siendo buscado». Fernando bajó la cabeza. Todo encajaba ahora: la petición de dinero, el comportamiento extraño. Lucas sabía que no había salida. Bajó los ojos, incapaz de mirar al hermano. Fernando, firme, solo respondió al comandante: «Llévenselo». Lucas fue escoltado por los soldados sin ofrecer resistencia. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como piedra. Fernando se sentó en el sillón de la biblioteca, con las manos sobre el rostro, el corazón hecho pedazos. El hermano al que tanto amaba se había convertido en alguien irreconocible. Antonia, al verlo en tal estado, subió silenciosamente hasta la habitación de Alicia. Le explicó lo sucedido, sin demasiados detalles, y le dijo que el duque necesitaba compañía. Con el corazón apretado, Alicia bajó despacio y lo encontró aún sentado, en silencio. Se acercó y con un gesto tímido tocó su mano. Él no la miró de inmediato, pero la sostuvo con fuerza. Había gratitud en aquel apretón, había dolor. Alicia sabía que había llegado el momento. Regresó a su habitación y trajo la caja que llevaba días escondiendo en su armario. Cuando volvió a la sala, Fernando alzó la vista confundido. Ella colocó la caja sobre su regazo. La expresión de Fernando se endureció. Sus dedos tocaron la madera con vacilación. Aquella mañana ya había estado llena de revelaciones, pero todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. El duque leía las cartas una a una, su semblante impasible, como si estuviera leyendo contratos o informes. Alicia estaba sentada en el sillón a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo y el corazón oprimido. Cada movimiento de él era un golpe de silencio, y ella no podía imaginar lo que sentía. Cuando terminó la última carta, sostuvo el pañuelo azul oscuro entre los dedos y lo apretó con fuerza. Luego se levantó, caminó hasta la ventana y permaneció allí sin decir palabra. El silencio se prolongó tanto que Alicia sentía que le faltaba el aire. Él volvió hacia la mesa, respiró hondo y finalmente preguntó en voz baja: «¿Hace cuánto tiempo lo sabías?» Alicia tomó el cuaderno con las manos temblorosas y escribió despacio: «Hace algunos días», pero tenía miedo. Él leyó sin decir nada, observó por un momento la caja sobre la mesa y sin una palabra se dio media vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró suavemente y Alicia quedó sola. Su corazón latía con fuerza. ¿Y ahora? ¿Pensaría él que también lo había traicionado? ¿Que había roto su confianza? Con toda certeza la enviaría lejos. Se sentó en el sofá con las manos sobre el rostro, sintiéndose hundir en un mar de inseguridad. Pocos minutos después, Fernando bajaba las escaleras vestido para cabalgar, el rostro tenso.
Ella lo vio montar a caballo y partir sin pronunciar una sola palabra. Alicia observó todo desde la ventana. No sabía a dónde iba ni cuándo volvería, pero comprendía su dolor. El hermano lo había robado, la esposa lo había engañado, y ella, en quien empezaba a confiar, había guardado un secreto doloroso. Fernando necesitaba tiempo, así que Alicia decidió esperar. Mientras tanto, se dedicó a ayudar a Antonia. Pasó los días cuidando la casa, recogiendo hierbas del huerto, preparando pasteles y panes que a él le gustaban. Fernando no apareció para el almuerzo, ni para la cena. Pasó el primer día, luego el segundo, el tercero. El silencio del castillo crecía con cada amanecer. Al quinto día, Alicia preguntó a Antonia si él regresaría. La criada respondió con pesar que, cuando el duque estaba atormentado, solía desaparecer unos días y después volvía. Alicia asintió, pero en el fondo sentía que, esta vez, quizá no regresaría para ella. Tal vez se había marchado para siempre. A la mañana siguiente, Alicia fue al huerto a recoger algunas hierbas. El sol comenzaba a asomar entre las nubes frías. Estaba distraída, de espaldas, cuando sintió unas manos fuertes sujetarla con brutalidad. Antes de que pudiera reaccionar, fue alzada y echada sobre los hombros de alguien. Al mirar, reconoció el rostro. Ramiro. Su cuerpo se paralizó. Intentó resistirse, pero él era mucho más fuerte. Su boca no emitía sonido, no podía gritar, estaba completamente sola. Ramiro no dijo palabra. La llevó entre los árboles hasta donde un caballo estaba amarrado. La colocó sobre el animal como un fardo, montó detrás de ella y partió al galope. Alicia intentaba contener el pánico. El mundo pasaba veloz a su alrededor. Después de un tiempo, reconoció el camino. Era la casa donde había vivido sus peores años, donde el miedo era rutina. Cuando entraron, el aire se volvió asfixiante. Dentro de la casa, Valencia estaba sentada en un rincón, con el cabello en desorden. Al ver a Alicia siendo arrastrada, murmuró con voz débil: «Ramiro». «Basta», pero no lo detuvo. Él encerró a Alicia en uno de los cuartos, arrancando la manija por fuera para que no escapara. Alicia quedó sola, rodeada del olor a humedad, polvo y recuerdos amargos. Se sentó en el suelo y abrazó las rodillas, intentando no ceder al desespero. La habitación era oscura, el aire denso. Alicia respiraba con dificultad. Su mente gritaba el nombre de Fernando, pero sabía que él no vendría esta vez. Nadie sabía dónde estaba. Trataba de mantenerse firme, pero las lágrimas corrían. Había vuelto al infierno que creía haber dejado atrás. Solo le quedaba rezar para que Fernando regresara, y que regresara a tiempo. Mientras Alicia se encontraba nuevamente prisionera en el mundo que tanto temía, Fernando cabalgaba en dirección al batallón de Baltimore. Necesitaba respuestas, necesitaba entender en qué se había convertido realmente su hermano. La traición dolía como hierro candente. Pensaba en Anneliese, en cómo ella había parecido distante en los últimos tiempos, y ahora todo tenía sentido. Ella y Lucas, siempre tan cercanos. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Y cómo Alicia, aún habiéndolo descubierto, tardó tanto en contárselo? El pensamiento de que ella lo dejó seguir creyendo en la lealtad de Lucas lo consumía. Fernando le había confiado su corazón y sus silencios. Se sentía traicionado, y eso lo había alejado. Necesitaba respirar lejos de ella, lejos de aquellas paredes que ahora parecían cerrarse a su alrededor. En el batallón descubrió cada detalle de los engaños de su hermano: desvíos de fondos, apuestas, promesas falsas. Fernando sintió vergüenza. Entregó una suma generosa al batallón, pero fue firme. Lucas debía pagar por sus propios errores. No habría más protección. El batallón de Baltimore quedaba a varios días de viaje del castillo de Alencastre. Durante el camino de regreso, el duque reflexionaba. Su corazón comenzaba a calmarse. La imagen de Alicia regresaba poco a poco. Su delicadeza, su intento de protegerlo. Finalmente comprendió. Alicia no quería herirlo. El miedo aún gobernaba sus decisiones. Y él había sido duro.
Se marchó sin pronunciar una sola palabra, dejándola sola. Al llegar al castillo, encontró a Antonia visiblemente angustiada. Sus ojos estaban enrojecidos y las manos le temblaban. «Ha desaparecido, señor. La señorita Alicia no está en ningún rincón de la casa. He buscado por todas partes. No hay señales de que haya huido, pero...» Fernando sintió que la sangre se le helaba. Corrió por las habitaciones, la llamó por su nombre, aún sabiendo que no obtendría respuesta. Revisó el dormitorio, la cocina, el huerto. Nada. No había rastro alguno. El castillo parecía más frío, más oscuro. La ausencia de Alicia pesaba como un presagio. Fue hasta los establos y vio marcas de cascos cerca de los fondos. Alguien había estado allí. La posibilidad más cruel se formó en su mente. Ramiro. Conocía la brutalidad de aquel hombre. Valencia nunca había sido capaz de controlar a su marido. Y ahora, después de todo, bien podía haber regresado para tomar por la fuerza aquello que creía suyo. El duque apretó los puños. No lo permitiría. Sin perder un segundo, Fernando llamó a 2 de sus hombres de confianza. Armados y listos, montaron rápidamente los caballos. El tiempo jugaba en su contra. El duque dio las órdenes con claridad. Debían ir hasta la ciudad, revisar posadas, caminos, callejones, y si no encontraban rastros allí, seguirían directamente hasta la casa donde Alicia había vivido con su madrastra. Un presentimiento lo guiaba. El viento cortaba su rostro mientras galopaban por el estrecho sendero entre los árboles. El silencio del bosque parecía más amenazador que nunca. Fernando no decía nada, pero su mente gritaba. La imagen de Alicia siendo llevada contra su voluntad, el miedo en sus ojos, la fragilidad de ese cuerpo marcado por tanta crueldad. Había jurado protegerla, y había fallado. Pero aún no era tarde. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor. El camino le era conocido, pero nunca le pareció tan largo. El cielo nublado amenazaba con lluvia, pero ni siquiera el cielo tendría fuerza suficiente para detenerlo. La traería de vuelta, y haría que el mundo entendiera que nadie, absolutamente nadie, volvería a ponerle una mano encima a Alicia. Era una promesa. El duque bajó a Alicia con delicadeza frente al castillo de Alencastre. Antonia, al verlos, corrió con lágrimas en los ojos y abrazó a Alicia con cariño maternal. La joven sonrió emocionada por aquella acogida. Fernando, aún con la mano entrelazada a la de ella, la acompañó hasta el piso superior en silencio. Al llegar a la puerta de la habitación, se detuvo, dispuesto a desearle buenas noches, pero Alicia, con una mirada intensa y segura, le tomó la mano con firmeza y lo atrajo suavemente hacia el interior del cuarto. Fernando entró vacilante. Aún no sabía cómo actuar frente a sus sentimientos. Respetaba a Alicia más que a nadie. Quería protegerla, y ahora, más que nunca, se sentía responsable de su felicidad. Alicia caminó hasta el escritorio, tomó su cuaderno y escribió con letras firmes: «Tú me salvaste». Él sonrió conmovido. Entonces ella escribió: «Y te amo». Sus ojos se llenaron de ternura. Antes de que él pudiera reaccionar, escribió una vez más: «Y estoy lista». El corazón de Fernando se aceleró. La miró a los ojos, buscando cualquier rastro de duda, pero solo encontró certeza, dulzura y confianza. Lentamente levantó la mano hacia su rostro, pero se detuvo a medio camino, respetuoso. Alicia, con una delicada firmeza, tomó sus manos y las colocó sobre su rostro. Sus pieles se rozaron con una intimidad serena. El duque se acercó más, sus rostros ahora tan próximos que podían sentir la respiración del otro. Entonces, finalmente, sus labios se encontraron. El beso no fue apresurado ni tímido. Fue profundo, lento, cargado de todas las palabras que nunca habían sido dichas. Las manos de Fernando descendieron por su espalda, atrayéndola más cerca, sintiendo su cuerpo contra el suyo. Alicia rodeó su cuello con los brazos y luego deslizó las manos hasta el pecho fuerte del duque, donde su corazón latía con fuerza.
Allí se sentía segura, en casa completa. Ese era el momento que lo sellaba todo. El beso duró largos segundos, envuelto en la penumbra acogedora de la habitación. Cuando se separaron, aún jadeantes, los ojos de ambos brillaban. Fernando pasó la mano por su cabello con ternura, y Alicia apoyó la cabeza sobre su pecho. No era solo deseo, era amor, entrega, el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado tras tanta pena, y ahora por fin estaban en el mismo compás, juntos, preparados. La boda tuvo lugar días después, de forma sencilla e íntima, con Antonia como única testigo. Alicia, con un vestido claro que ella misma adaptó, preparó un pastel de miel y nueces, el favorito de Fernando. Se casaron en la terraza, con el sol poniente bañando el castillo de Alencastre en luz dorada. El duque prometió bajo el cielo que cuidaría de ella todos los días de su vida. Alicia sonrió, con los ojos humedecidos, y por primera vez dijo con voz baja y dulce: «Sí, la vida en el castillo cambió». Fernando contrató a más personas para ayudar a Antonia, reforzó la seguridad y comenzó a dedicar más tiempo al hogar. Quería estar presente, construir una nueva historia. Alicia, ahora embarazada, se había convertido en el corazón de la casa. Las heridas del pasado quedaban atrás. Lucas cumplía condena. Ramiro no volvería jamás, y Valencia había desaparecido del mapa. El amor, al fin, había triunfado. La paz reinaba en Alencastre. Los días se llenaban de risas suaves, aromas dulces de horno y largas tardes en los jardines floridos. El silencio, que antes asustaba a Alicia, ahora era refugio, era señal de seguridad, de ternura. Cada rincón del castillo llevaba ahora su toque, y en el corazón de Fernando solo quedaba gratitud. Si has llegado hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios qué parte tocó más tu corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perder ninguna nueva historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y que el amor siempre triunfe al final.